La obra Ofelia del artista británico John Everett Millais es una pintura prerrafaelita más que importante en la historia del arte universal. En este video hablaremos sobre ella. Ofelia es una obra realizada por el pintor inglés John Everett Millais entre 1851 y 1852. Es una de las obras más emblemáticas del movimiento prerrafaelita y un ícono de la historia del arte del siglo XIX. Inspirada en el personaje de Ofelia de la tragedia de Hamlet de William Shakespeare, la obra captura con exquisito detalle el momento en que la joven, sumida en la locura tras la muerte de su padre Polonio y el rechazo de Hamlet, cae a un arroyo y se ahoga mientras canta canciones de dolor y desesperación. Millais, miembro fundador de la hermandad prerrafaelita, buscaba romper con las convenciones académicas de su época, inspirándose en el arte medieval y renacentista temprano. Ofelia es un ejemplo paradigmático de este enfoque, donde la precisión botánica, la luminosidad del color y la atención al detalle naturalista se combinan para crear una escena de profunda belleza y melancolía. La pintura muestra a Ofelia flotando en el agua, rodeada de una exuberante vegetación que Millais estudió y pintó con minuciosidad. Cada flor y planta tiene un significado simbólico, vinculado a la narrativa de Hamlet y a las emociones del personaje. Por ejemplo, las amapolas representan la muerte, los sauces llorones simbolizan el amor perdido y las margaritas aluden a la inocencia. Estos elementos no solo embellecen la escena, sino que también refuerzan la tragedia y el dolor que envuelven a Ofelia. El cuerpo de Ofelia, interpretado por Elizabeth Siddal, modelo y musa de los prerrafaelitas, parece suspendido en un estado entre la vida y la muerte. Su rostro, sereno y pálido, contrasta con la vitalidad del entorno natural, creando una tensión visual que resalta su trágico destino. Millais logra transmitir una sensación de paz inquietante, donde la muerte se presenta como una liberación del sufrimiento. El proceso de creación de Ofelia fue tan meticuloso como la misma obra. Millais pasó meses pintando al aire libre en el río Hawksmill, en Surrey, para capturar con precisión el entorno natural. Siddal, por su parte, posó en una bañera llena de agua durante largas horas, lo que le causó una grave enfermedad debido al frío. Este sacrificio refleja la dedicación casi obsesiva de los prerrafaelitas por alcanzar la perfección en su arte. Ofelia no solo es una obra maestra del prerrafaelismo, sino también un hito en la representación de la figura femenina en el arte. Millais retrata a Ofelia no como un objeto pasivo, sino como un ser humano complejo, víctima de las circunstancias y de su propia fragilidad emocional. Esta visión influyó en generaciones posteriores de artistas y en la percepción cultural de la mujer como un sujeto de profundidad psicológica. Además, la obra ha trascendido su contexto literario y artístico para convertirse en un símbolo universal de la melancolía y la belleza trágica. Su impacto se extiende a la literatura, la música y el cine, donde la imagen de Ofelia flotando en el agua ha sido reinterpretada y homenajeada en múltiples ocasiones. En Ofelia, el prerrafaelismo encuentra una de sus expresiones más puras y conmovedoras, consolidando a Millais como uno de los grandes maestros de la pintura del siglo XIX. Ahora te presentamos algunos datos técnicos de esta pintura. La obra Ofelia data del año 1851 a 1852. Su autor es John Everett Millais. La técnica óleo sobre lienzo. Su estilo prerrafaelita. Tiene una medida de 76 por 112 centímetros y se encuentra en el Museo Tate Britain de Londres. Coméntanos tu opinión sobre esta obra de John Everett Millais. Suscríbete para más contenido como este y déjanos saber si el video te gustó. Hasta la próxima.